para pasar al rol de las lenguas extranjeras en la educación de calidad del siglo XXI, invitamos al escenario de Aprendo 2017 a Juan Valdés y a Vincent Gleises. Un aplauso para ellos, por favor. Juan Valdés es el director ejecutivo de Professional Training Systems y presidente de la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana, Dominican Republic TESOL. El profesor Valdés es especialista en aprendizaje de idiomas asistido por computadoras, CALL, con 28 años de experiencia en gestión educativa y diseños de programas de lenguas extranjeras. Cuando el profesor Juan esté listo. Gracias. Sí. Buenos días. En nombre de Dominican Republic TESOL, que es la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana, vamos a hablar ahora de por qué el inglés es una competencia impostergable para la presente generación. ¿Y por qué es indispensable, si queremos lograr los propósitos del currículo revisado y actualizado, aprender inglés en la escuela? Vamos a ver el slider, por favor, si alguno lo tiene acá. Bueno, primeramente, el currículo dominicano tiene muchas aspiraciones de lograr un perfil de egresado adecuado a nuestros tiempos. Sin embargo, por más de 55 años, el idioma inglés ha estado oficialmente en el currículo dominicano y al día de hoy, ningún dominicano que haya egresado del sistema escolar público dominicano ha podido adquirir ni siquiera competencias básicas en inglés. ¿Por qué es el inglés una competencia impostergable? Bueno, hace ya 20 años que la UNESCO vaticinó que quien no supiera hablar el idioma inglés y manejar una computadora sería considerado un analfabeto funcional. El analfabetismo funcional es la condición de un individuo en la cual, a pesar de su capacidad de lectoescritura y cálculo, no es capaz de funcionar eficientemente en las situaciones que demanda la vida moderna, lo que es el perfil de la generación actual. Vamos a ver, por favor, si empezamos allá. Han adelantado, deben retroceder, por favor, y proveerme del slider, por favor. Vamos atrás. Ok, comencemos acá. Una más hacia adelante, por favor. Para entender por qué el inglés es una competencia impostergable, vamos a analizarlo desde 5 perspectivas. Primeramente, el inglés como lengua franca y el derecho a aprender. Luego, el inglés y el derecho a una educación relevante y pertinente. Continuaremos con el plurilingüismo y su impacto en el desarrollo del cerebro. Luego, el inglés y la oportunidad económica. Y finalmente, cómo lograr el aprendizaje de inglés en las escuelas públicas dominicanas. Siguiente, por favor. Fíjense en este mapa. Este mapa ilustra, gracias, lo que hace 50 años era la realidad del idioma inglés en el mundo. Y estos círculos morados se refieren a la cantidad de personas que hablaban inglés en el mundo y dónde estaban ubicados, en su gran mayoría. Esos eran esencialmente hablantes nativos del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda. Ya a principios del presente siglo, fíjense en el mapa y los círculos rosados. Esos círculos ilustran donde hoy en día se encuentra la mayor cantidad de hablantes de inglés en el mundo. Y si se dan cuenta, todos son países en los cuales el inglés no es la lengua nativa. Lo que ha sucedido es, vamos a ver con el slider, que hoy en día el inglés se ha convertido en la lengua franca de nuestros tiempos. Lo que en su momento fue el latín, ese lenguaje de intercambio entre culturas, hoy lo es la lengua inglesa. El inglés es el idioma mundial de la era moderna, gracias a que el 75% de sus casi 2 billones de hablantes son extranjeros como nosotros. En el mundo, no más de 390 millones de personas hablan inglés como lengua nativa. Sin embargo, tenemos casi 2 billones de hablantes de inglés como segunda lengua o como lengua extranjera. En este mapa podemos ilustrar
lo que es el porcentaje de población mundial y las interacciones que se dan en inglés día a día. Fíjense en los diferentes matices del color verde. Este mapa nos muestra que más del 80% de las interacciones que se dan día a día en inglés en el mundo se dan entre personas cuya lengua nativa no es el idioma inglés, entre extranjeros. Entonces, esto nos lleva a lo siguiente. ¿Qué está pasando en nuestro país con un idioma tan importante? ¿Por qué no se aprende inglés? Fíjense en este artículo de periódico de 1961, del periódico La Unión de Santo Domingo, donde ya se hablaba de lo importante que sería que los ciudadanos dominicanos aprendan inglés en la escuela, no en un instituto ni en la universidad, para poder ampliar sus conocimientos culturales y para poder estar presentes en la conversación internacional. Desgraciadamente, al día de hoy, más del 90% de los 2.7 millones de estudiantes que van a las escuelas en República Dominicana no logran ni siquiera adquirir conocimientos básicos de inglés en la escuela. Y en nombre de la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana, me atrevo a decir que ni siquiera el 1% de los 2.1 millones de estudiantes que van a las escuelas públicas dominicanas logra adquirir ni siquiera conocimientos básicos en inglés. Esto nos ha puesto en la República Dominicana en una situación muy desventajosa, ya que la sociedad del conocimiento, los países monolingües, están condenados al provincialismo y al conservadurismo. Estas metas que tiene la educación dominicana, competencias como el pensamiento crítico, creativo, lógico, eso no es posible en un país conservadurista y provincialista. Realmente, el español apenas lo habla el 5% de la población mundial. O sea, ¿a qué tienen acceso nuestros estudiantes? ¿A qué puntos de vista? ¿A cuáles informaciones? ¿Desde qué perspectivas? Así no se puede construir pensamiento crítico. Y en términos de tecnología y en términos de conocimientos científicos y demás, la cosa es aún más complicada. Continuamos con la siguiente, por favor, que el slider parece que no está funcionando. Allá, por favor. En contraste, aprender inglés en la escuela abre un mundo de oportunidades. 2.000 millones de personas están comunicándose por medio del idioma inglés en el mundo hoy en día. Y nuestras niñas, niños y jóvenes no pueden quedar fuera de esta interacción global. En nuestro país se habla mucho de la brecha digital, por ejemplo, y nosotros nos atrevemos a decir que en nuestro país realmente la brecha lingüística es muchísimo más amplia que la brecha digital. Hablemos ahora de por qué entonces es el inglés relevante y pertinente en estos momentos. En educación, la relevancia se refiere a alcanzar aprendizajes que sean adecuados para el presente y el futuro. La pertinencia se refiere a alcanzar aprendizajes que sean coherentes con la cultura, el ritmo, preferencia y ritmo de vida de las personas. Si analizamos esto, el inglés es hablado de manera oficial o cooficial en 57 países del mundo. El 56% de los contenidos disponibles en el Internet está en inglés y solo un 5% en español. Más del 90% de las publicaciones científicas se publican en inglés. Entonces, ¿cómo estamos hablando de competencia científica y tecnológica? Uno de cada 4 libros en el mundo se publica en inglés. No importa en qué idioma se haya hecho originalmente. Señores, hoy en día, así como son universales las matemáticas y las ciencias, lo es la competencia lingüística en inglés. Siguiente, por favor. Vamos atrás. Ok. El inglés nos permite ampliar y profundizar la variedad de aprendizajes que se logran durante la etapa escolar y para el resto de la vida.
gracias a la apertura multiplicada que brinda el dominio de esta lengua para leer, para expresarse con él de forma oral y escrita, para entender lo que se dice en la conversación internacional y, muchísimo más importante, para participar activamente con lo que son aportes propios en la comunidad internacional. En toda Latinoamérica todavía tenemos un enfoque de copycat, de copiar y pegar. Pero hay mucha creatividad, hay mucho genio que no llega al resto del mundo. Si no utilizamos el idioma que se utiliza a nivel global, transversalmente, va a ser muy difícil que podamos contribuir con los aportes propios. Siguiente, por favor. En términos de la tecnología, que hoy vamos a escuchar también luego una presentación sobre el tema de tecnología, y una de esas competencias básicas fundamentales acá es la científica y tecnológica, se estima que el 52% de los principales 10 millones de sitios de Internet están en inglés. Señores, en el mundo tenemos más de 6,000 idiomas. Y si el 52% de los principales sitios web en Internet está en inglés, eso debe decirnos algo. La mayoría de las principales empresas de tecnología son estadounidenses. Y casi todos los lenguajes de programación están en inglés. De hecho, si hablamos de ese tema más adelante, los Estados Unidos son el principal socio comercial de la República Dominicana. Y decir que más del 90% de la población no habla el idioma de nuestro principal socio comercial es una posición muy desventajosa. La mayoría de las principales empresas de tecnología son de ese país. Las exportaciones de servicios de tecnología de la información y la comunicación también tienen una fuerte correlación con el dominio del idioma inglés. Siguiente, por favor. Pasemos al tema del plurilingüismo, porque hoy vamos a hablar un poquito también del francés, y su impacto en el desarrollo del cerebro. El plurilingüismo tiene un efecto positivo en el crecimiento intelectual y enriquece y mejora el desarrollo mental de los niños. Provee a los estudiantes mayor flexibilidad de pensamiento, una mayor sensibilidad al lenguaje y un mejor oído para escuchar y tolerar, sobre todo eso, en una cultura como la nuestra. Algo muy importante, porque he escuchado en la prensa y en muchos foros personas decir aforismos como el que reza, pero ¿cómo van esos muchachos a aprender inglés en la escuela si ni siquiera aprenden bien español? Bueno, eso es una barrabasada. Y en términos científicos no tiene ningún sustento, ya que el aprendizaje y la comprensión de la lengua materna mejora con el aprendizaje de una segunda lengua. O sea, aprender una segunda lengua lo que hace es mejorar el aprendizaje de la lengua materna. El cerebro bilingüe es más eficiente y morfológicamente diferente al de las personas monolingües. De hecho, las personas bilingües tienen más materia gris y más neuronas en algunas zonas del cerebro. Las personas bilingües, ya que ejercitan más el cerebro, tienen mayor reserva cognitiva que las personas monolingües. O sea, esto es definitivamente una competencia impostergable. Pasemos al tema ahora del inglés y la oportunidad económica. Fíjense en esta ilustración. ¿Qué les dice esa ilustración? Especialmente para Latinoamérica. Esa ilustración lo que dice es, según el Banco Mundial, que a mayor nivel de inglés en los países, mayor ingreso per cápita en los mismos. Los países en los cuales los ciudadanos tienen mayor nivel de inglés, también tienen mayor ingreso. Lo siguiente, por favor. Pasamos a la siguiente, por favor. En términos de productividad, las economías nacionales dependen cada vez más del comercio internacional, el cual representa más del 30% del Producto Interno Bruto Mundial. Existe una fuerte correlación entre el nivel de dominio de inglés de las personas y los indicadores internacionales de importación, exportación, incluyendo el desempeño logístico. O sea, esto no es simplemente conocimiento vago. Esto es en sí una destreza básica para hoy y para el futuro ya muy cercano. Próxima, por favor.
¿Cuál es la principal actividad económica de la República Dominicana? El turismo. ¿Qué relación tiene precisamente esto con el aprendizaje de inglés en la escuela? La Organización Mundial del Turismo de la ONU estima que una fuerza laboral que domine el inglés puede traer el tan necesitado crecimiento a las naciones y regiones en desarrollo como la nuestra. Usted puede decir, bueno, Juan, pero no todas las personas que vienen acá son de países de habla inglesa. Bueno, tomemos a la Unión Europea. La mayoría viene de la Unión Europea, de Estados Unidos. Los últimos estudios han revelado que el 56% de la población en la Unión Europea tiene competencia comunicativa en inglés. O sea que no importa de qué país en Europa venga el turista, tiene cierto nivel de competencia comunicativa. Si puede decir, bueno, Juan, ¿y qué hay con el mandarín entonces? Bueno, señores, permítanme darles un dato. Al día de hoy, en China, hay más personas estudiando inglés que la cantidad total de hablantes de español en el planeta. China tiene más de 400 millones de personas aprendiendo inglés ahora. O sea, el inglés es en sí ya no un idioma de Estados Unidos, ni del Reino Unido, ni de Nueva Zelanda. Es el lenguaje de intercambio en la sociedad del conocimiento y en la era digital. Seguimos, por favor. Las dos siguientes. ¿Cómo se puede lograr aprender inglés entonces en la escuela dominicana? Continuamos. En la escuela dominicana, por favor, la siguiente. Tenemos 3 investigaciones científicas que demuestran cuáles son las problemáticas que impiden el aprendizaje. Una del Consejo Británico en el 2015, recientemente el Diálogo Interamericano en el 2017, y nosotros que hicimos un estudio en el 2013 de por qué no se aprende inglés en la escuela. Siguiente, por favor. Para poder aprender inglés en la escuela dominicana hay que implementar efectivamente el currículo revisado y actualizado. Y para esto, esencialmente hay que transformar el ecosistema escolar. Los docentes de inglés en este país no son el problema, son la solución. Pero estos necesitan apoyo técnico y formación continua en la escuela, materiales de calidad y uso extensivo de la tecnología, porque, como decía alguien ahorita, no podemos educar nativos digitales en un ambiente analógico. Nuestros docentes no reciben el apoyo que necesitan. Señores, más del 90% de los estudiantes dominicanos ni siquiera tienen el texto de inglés en el aula. Entonces, no podemos presumir que el problema son los docentes, cuando el ecosistema educativo ni siquiera provee de facto, de hecho, en el aula los recursos. Siguiente. La siguiente, por favor, para terminar. Continúe, por favor. El aprendizaje de inglés en la escuela debe establecerse como una política nacional. Si no se hace una política que garantice continuidad y mantenimiento, si no se establecen evaluaciones estandarizadas para el estudiante y el maestro, si no se mejora la formación docente a nivel universitario y continua, entonces no podemos presumir que el problema del aprendizaje de inglés en este país son los maestros. Los estudiantes tienen todo el entusiasmo por aprenderlo, los profesores también. Y finalmente quiero dejarles con un video de estudiantes de uno de nuestros liceos que quieren comunicarles algo. Por favor. Muchísimas gracias. Sí, me parece que me va a traer el otro. Traigo otro aquí. Gracias. ¿Es así? Gracias. Muchísimas gracias al profesor Juan Valdés por su exposición de Educa sobre el rol de las lenguas extranjeras, específicamente del inglés. Para continuar con nuestro TEDUCA sobre el rol de las lenguas extranjeras, presentamos al señor Vincent Gleises, quien es agregado de cooperación para el francés de la Embajada de Francia en República Dominicana. El señor Gleises trabaja desde hace más de 15 años al servicio de la cooperación educativa francesa. Durante 4 años desarrolló proyectos de políticas lingüísticas y educativas en 2 países de África. Luego, contribuyó en el reforzamiento de las relaciones educativas entre el Reino Unido y Francia
y en numerosos proyectos lingüísticos, como la presencia del francés en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. Después de una estadía de 3 años en Brasil, en donde estuvo a cargo de la agencia Campus France para la promoción de los estudios superiores en Francia, Vincent desarrolla desde la Embajada de Francia en la República Dominicana las relaciones universitarias entre Francia y la República Dominicana, siendo responsable de proyectos para el reforzamiento de la lengua del francés como segunda lengua enseñada en el sistema educativo dominicano. Un fuerte aplauso para nuestro invitado Vincent Glases. Tiene 18 minutos, puede iniciar. Hola, buenas, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y muchísimas gracias también por esa perfecta transición sobre la posición. Es que, claro, trabajo por la Embajada de Francia y por la promoción del idioma francés, pero sobre todo para el multilingüismo, que nos parece muy importante. Es que a nivel del francés en el mundo, hemos estado, las embajadas francesas, hemos estado muy fuertes y muy buenos a vincular unas imágenes del francés que hoy en día parecen un poco cutre, un poco antigua. Es que ahí, por ejemplo, eso los vais a reconocer, es que nos ve como franceses quejándose todo el rato, escuchando músicas muy antiguas como Edith Piaf, que ni siquiera mi abuela se acuerda de las letras. Y también siempre vinculando esa imagen del país, de la libertad, la égalité, fraternité, etc. Eso todavía sigue verdad, pero es un poco antiguo y tenemos también que reponer el idioma francés en una situación mucho más globalizada y en el mundo. El francés no solamente es Francia. Así que el francés, una visión del francés en el mundo. Es que hay 284 millones de locutores de francés en el mundo, la mayoría se sitúa en África y no en Europa. Es la cuarta idioma más usada en la Internet, tercera idioma usada en negocios internacionales y será en 2050 la lengua más hablada en el mundo. Es que, hablando... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro, con el crecimiento económico, el crecimiento de la población africana, será el idioma más hablado. Pero lo que quería decir es que el francés no estaba hablando del multilingüismo en general. Es que hoy en día, en la globalización, el inglés es el idioma que todo el mundo está hablando. Como se le decía antes, hay 56% de la población en Europa que habla ya inglés, pero es importante ver también la evolución de los otros idiomas y del multilingüismo. Aquí, por ejemplo, para tener una imagen, el francés en el mundo, ¿dónde se habla más? ¿Dónde hay más locutores en el mundo de francés? He dejado unas cifras, unos números, para ver que Estados Unidos, 2 millones de locutores de francés, Canadá, 10 millones, con Quebec, pero más importante, miráis también en Europa, casi 12 millones de locutores de francés en Alemania y 10 millones y medio en Reino Unido. Porque el francés también hay que ver con la evolución del aprendizaje del francés en el mundo. Son 22% de estudiantes aprenden el francés en Europa, 52% en África y 13% en América y Caribe. Son 6% de aumento desde 2012. ¿Por qué ese aumento? Eso es interesante. Eso es un estrato del Observatorio de la Francofonía. Son un aumento de 4.5% de estudiantes en las alianzas francesas que aprenden francés desde 2012. ¿Por qué? Primero, el interés en la innovación y la tecnología, una imagen más moderna del francés, gracias a la tecnología belga, francesa y de Quebec. Y también porque francés vincula
una otra imagen del mundo, una otra visión del mundo que la lengua inglesa. Así que, como se dice, como está escrito aquí, hein, un regain d'intérêt du fait de la percée des technologies et savoir-faire français, belges et québécois, ainsi qu'un refus de plus en plus important de l'homogénéisation culturelle véhiculée par la langue anglaise. Grosso modo, un rechazo de la homogeneización vinculada por la lengua inglesa. Lo que es importante también, se podía ver en la otra diapositiva, pero es el aumento muy importante, más importante, de aprendizaje del francés en China, Colombia, Perú y Brasil. Es que se puede ver que en China, claro, la mayoría de los estudiantes aprenden inglés y luego también hemos conocido un aumento estupendo del francés. Y también eso es algo interesante y que se puede también comparar con República Dominicana, es el aumento en Colombia, Perú y Brasil del aprendizaje de francés. Entonces, ahora el francés hoy en día, y el lado importante, el lado económico en la República Dominicana. Aquí tenéis unas de las 30, hay más de 30 empresas francesas instaladas aquí en República Dominicana. Puede ver unas de las que conocéis, todo el mundo conoce, claro, Orange, Tricom, que se volvió Altice hoy en día, todo el mundo conoce el Total, Alstom, el metro y también el teleférico que está siendo construyendo aquí en Santo Domingo, es de tecnología francesa. No solamente de tecnología francesa, pero luego, claro, se funcionará con personas, con empresarios que tendrán que conocer el francés. Tal vez no conocéis también Vinci y Air Liquide, pero Vinci es la empresa que maneja todos los aeropuertos de República Dominicana y el más importante, los de las Américas. Y también Vinci es una empresa que maneja el tratamiento del agua en Santo Domingo. Luego Air Liquide también es una empresa especializada en las energías renovables. Eso es un ejemplo, por ejemplo, del impacto económico de las empresas francesas y entonces del francés en República Dominicana. Total, que es una de las primeras empresas de petróleo y distribución de gasolina en el mundo, ha implementado su red americana, que antes era en Panamá, la ha implementado aquí en Santo Domingo. Aprovechó también para abrir en solamente 18 meses, ha abierto también su universidad, la Universidad Unitotal, que es el centro de capacitación para todos los Caribes y toda América Central, aquí en Santo Domingo. Y lo que es interesante que he descubierto llegando aquí es que no solamente Total ha instalado sus centros de capacitación aquí en Santo Domingo, pero también tuvo que instalar una anexa, un centro de Alianza Francesa para asegurar el aprendizaje del francés para sus empleados. Así que el francés de cualquier manera está siempre vinculado en las multinacionales francesas. Hay unas de las empresas, existe la Cámara de Comercio República Dominicana, Francia, y hablando con los directores de la Cámara de Comercio, dijeron que hoy en día hace falta de 145 personas jóvenes que hablan francés, dominicanos hablando francés, para trabajar en unas de las empresas francesas aquí en República Dominicana y como posiciones de alto nivel. Una cosa también interesante, ¿por qué entonces, claro, la importancia del inglés internacionalmente es obvia, que sea en Francia, en Europa y todo, pero ¿por qué también el francés está volviéndose de nuevo un idioma importante en el mundo? Pues una de las razones es también que
la universidad francesa y las universidades francesas, los centros de investigación universitarios franceses, son unos más importantes en el mundo. Ahí entonces Francia es la cuarta destinación de estudiantes en el mundo. Es la primera que no es anglófona. La primera, claro, Estados Unidos, luego Reino Unido, luego Australia y en la cuarta posición viene Francia. Así que a veces se puede imaginar que el francés es un bloquea, como tener que hablar francés para entrar en una universidad francesa debe ser como un bloque para integrar las universidades, pero no. Es que al contrario, hoy en día todo el mundo habla inglés y entonces se necesita un tercer idioma para tener importancia en el mercado. Por ejemplo, la segunda destinación de los estudiantes colombianos es Francia. No solamente por el interés de la universidad francesa, sino también porque para entrar en una universidad, en unas buenas universidades colombianas, necesita hablar 2 idiomas extranjeros. Entonces, el inglés primero y luego el francés. Entonces, tenemos cada año 320.000 estudiantes internacionales en Francia. 50% de ellos no hablan francés. Lo aprenden para poder venir a estudiar en Francia. No son locutores de francés al principio. Lo que es interesante también es que los estudios en Francia no cuestan nada. Pues cuestan. Es que aquí se puede ver, un año en Francia cuesta al Estado francés 14.000 euros por estudiante. El estudiante, él va a pagar solamente 256 euros al año para un máster. Entonces, más o menos 1,8% del costo total. Todo esto es pagado por el gobierno francés, que sean franceses, europeos, extranjeros. También, entonces, ¿por qué ir a estudiar en Francia? ¿Cuál es el interés? El interés, muy claro, es que es el país más bonito del mundo, después de República Dominicana. Eso era fácil. Pero también es que es al nivel de las investigaciones. Tenemos el primer organismo mundial que hace de investigación de alto nivel. Tenemos el Centro Nacional de Investigación Científica, que reúne todas las revistas científicas y todo eso de Francia, y así como es el primer organismo de investigación mundial. Luego tenemos sobre las 500 primeras empresas internacionales, 31 son francesas, y eso es una cosa muy importante para los estudiantes, porque como se podía ver antes, los estudiantes, con las 30 empresas que existen, que están aquí, empresas francesas que están aquí en República Dominicana, claro que bien, es un plus para el estudiante volviendo en Francia para encontrarse un trabajo y para también ser móvil internacionalmente. Y luego también estamos volviendo líderes en los nuevos negocios. ¿Nuevos negocios qué es? Make Our Planet Great Again, que conocéis, que la visión después de la COP21, Francia decidió volverse el líder en las energías renovables, en el medio ambiente, la defensa del medio ambiente, etc. Eso realmente que Donald Trump decidió salir de la COP21 nos ayudó bastante. Hemos vuelto los líderes, así que perfecto. Y eso. Luego, para volver también en las destinaciones de las universidades francesas, no es solamente, siempre se piensa Francia, se piensa París, se piensa carísimo. Pero hay que ver que las primeras ciudades francesas, las primeras ciudades universitarias en Francia, no es París. Puede ver aquí la clasificación de las mejores ciudades universitarias en Francia. Y luego, para volver también al precio de un año de estudios en Francia, comparado con Reino Unido, Australia, ahí pues se puede ver que se paga de registración 256
euros por año, más la salud 215. Si existe beca para todos los estudiantes que pagan hasta 40% del alquiler de la casa, así que básicamente cuesta 800 euros por mes para estudiarse, para pasar un año y conseguir un diploma europeo reconocido internacionalmente. Luego, ¿qué pasa entonces aquí en la República Dominicana al nivel del enseño, de las relaciones que hay con la lengua francesa? Pues primero, como lo sabéis, es la segunda idioma obligatoria en la escuela, y eso trabajamos muy bien con el MINER, entre la Embajada, el MINER y también la Organización Internacional de la Francofonía para ayudar a los profesores en la formación. Luego, 153.000 locutores en la República Dominicana, pues son una cosa. Y luego también trabajamos con el MESID para mandar unos doctorantes en Francia. Ese año ha sido 20 estudiantes, futuros doctores, que se van en Francia a hacer el doctorado para volver, y no solamente volver trabajando como investigadores, pero tienen la obligación de volver y de abrir y de desarrollar unas escuelas doctorales aquí en el país para que luego el país sea autónomo en su investigación. Que eso para nosotros es el más importante, no solamente formar y luego pues cada año necesita ayuda de fuera, pero sino hacer un transferencia de competencia más importante para que el país se vuelva autónomo. Miembro observador de 2010 de la Organización Internacional de la Francofonía. No sé, ¿quién conoce la OIF? Organización Internacional de la Francofonía. ¿Suena a alguien? Que la OIF es básicamente un tipo de ONU, pero francófono. Y con los valores democráticos, valores de desarrollo ambiental, desarrollo educativo, mucho más fuertes. Y entonces, República Dominicana se integró en esa visión de la OIF. La OIF reúne 86 países, no solamente donde se habla francés, pero sino donde se vinculan las ideas francesas, las primeras ideas que hablaba de liberté, égalité, fraternité, de transferencia de competencias, etc. Y entonces, hace ya 7 años que República Dominicana hace parte, y también hace parte de la Agencia Universitaria de la Francofonía, que permite el desarrollo de los vínculos entre universidades del mundo, 870 universidades francófonas en el mundo para que puedan trabajar con las universidades de República Dominicana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Vincent Gleises, de la Embajada de Francia, por su exposición, y al profesor Juan Valdés por formar parte de este TEDUCA sobre el rol de las lenguas extranjeras. Definitivamente estas son competencias complementarias e imprescindibles para una educación de calidad en el siglo XXI.